Iniciamos aquí conociendo quiénes serán nuestros invitados para las entrevistas. Hoy en Soracay Noticias estarán con nosotros Félix Pilay, analista económico. Abordaremos el impacto de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Son las 8 de la mañana ya con 15 minutos y para analizar el tema económico, el último fin de semana, entre viernes y sábado, se aprobaron 2 leyes en la Asamblea Nacional. Además, también este 19 de mayo, el presidente de la República, muy tempranito en la mañana, daba a conocer algunas medidas económicas que serán tomadas por el gobierno nacional. Para analizar ¿cuál es el impacto económico en el país con estas medidas? Nos ponemos en contacto con el economista Félix Pilay, analista económico de este medio de comunicación, para profundizar respecto a este tema. Y será interesante comenzar preguntando qué tan prudente o qué tan oportuna era la aprobación de estas leyes. El nombre de la ley humanitaria, por ejemplo, el ordenamiento de las finanzas públicas, pareciera que queremos poner en orden y que estamos respondiendo a la necesidad actual. La ley humanitaria, por ejemplo, así deja ver, pero va mucho más allá. ¿Era prudente tomar todas las medidas que se incorporaron en estas leyes? Economista, buenos días, gracias por permitirnos esa entrevista. Buenos días, Marianela. Es un gusto para mí tener la oportunidad de poder, en este tiempo de pandemia, poder comunicarnos con nuestra gente, tanto de Santo Domingo, Ecuador y el mundo. Con relación a su pregunta, la ley deshumanitaria, a la cual yo le llamo, que fue aprobada por la Asamblea y que ahora se encuentra en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo tendrá que vetarla o a su vez allanarse a la ley. Y luego yo espero que, de acuerdo a la presión social que ya se está movilizando en el país, esto no pase por el Tribunal Constitucional, porque efectivamente es una ley que está en contra de los principios constitucionales de nuestro país. Pero que, sin embargo, por lo que se puede ver ahora, esta ley eventualmente se pone en ejecución, va a afectar sobre todo a la clase media baja y el sector empobrecido de este país, que entre sumado clase media, clase baja y los pobres somos aproximadamente el 84% de la población ecuatoriana, Mariela. Ahora, economista, cuando nosotros hablamos de manera general, economista, cuando hablamos de manera general, usted señala esta ley antihumanitaria, el contenido puntual, nos hemos enfocado principalmente y la mayor cantidad de protestas a nivel nacional es en relación al tema de la vulneración de los derechos a los trabajadores. ¿Qué podemos puntualizar sobre cómo es que se vulnera el derecho de los trabajadores, por un lado? Y me gustaría colocar como antecedente el otro lado de los empresarios en los que dicen, queremos dar empleo, queremos seguir trabajando, y allí, ¿cómo lograr una balanza? ¿Cómo entender que tanto el empresario como el empleado hoy más que nunca son aliados estratégicos para sacar adelante las condiciones económicas que tiene el Ecuador? ¿Cómo lograr que esta ley, porque va en desmedro de los trabajadores? En ese punto, Marianela, cuando se señala que los empresarios, previo a un acuerdo con las partes, es decir, con los trabajadores, puede bajarse la jornada laboral hasta en un 50% y los salarios hasta un 45%. Esto, por supuesto, es una regresión de derechos, porque la ley, por muy ley que sea, no puede tener efecto retroactivo. Por lo tanto, ahí está una vulneralización de los derechos de nuestros trabajadores en todo el país. Obviamente, históricamente, aquellas personas que nos hemos dedicado un poco a estudiar la lógica del sistema capitalista, durante toda la historia ha sido imposible que los empresarios se puedan poner de acuerdo con los trabajadores. Y no puedo creer que ahora sea el momento.
hay que considerar que en estas negociaciones el trabajador está en desventaja frente a los empresarios. Para los empresarios será muy fácil decirle acepte esta cantidad de sueldo o simplemente renuncie. Y el trabajador está en desventaja porque obviamente la situación actual que venimos arrastrando desde hace 4 años y ahora con la pandemia, la situación de pobreza que enfrenta el país es sumamente grave y por lo tanto nuestros trabajadores incluso estarían en condiciones de trabajar con el salario que le ofrezca el empleador. Y si el trabajador no quisiera, tendría que dejar el puesto de empleo. Ahora bien, en el Ecuador, como lo dijo el presidente de la República el día de ayer, sostiene que en el Ecuador hay más de 150.000 empleos que se han creado en estos días, es decir, hay 150.000 personas que pasan a ser desempleados y va más allá. Por ejemplo, los de las cámaras de comercio sostienen que aproximadamente 4.000 personas estarían perdiendo su trabajo cada día. Si nosotros consideramos que tenemos más de 60 días desde que se empezó a aplicar la cuarentena, que ahora ya es sesentena, resulta que tendríamos en este momento más de 240.000 trabajadores desempleados. La pregunta es, ¿se está creando un gran ejército de paro para que en un momento determinado a las personas que están trabajando simplemente se le dirá muchas gracias y podemos emplear a cualquier número de personas al precio que querramos pagarle? Usted sabe que esta necesidad de comer hace que trabajemos con lo que podamos. Sí. No determina la ley, por ejemplo, ahora están entre el empleador y están el trabajador, como usted señala, puede haber este conflicto de poder, el empleador tendrá más poder sobre el trabajador. No existe la figura de un tercero, es decir, quien medie ahí, no determina la ley, será cuál es el papel del Ministerio de Trabajo, sistemas de mediación para poder llegar a acuerdos. Esos acuerdos, imaginamos que tienen que inscribirse en algún lugar, no puede ser únicamente que queden archivados en las carpetas de las empresas, sino hay que inscribirlo en algún sitio porque hay que remitir al IES para bajar también el tema de los aportes como tal. ¿Cómo el Estado debería actuar allí? Se entiende que la situación económica del país es complicada, se entiende que el empresario posiblemente no le está yendo de la mejor forma posible, pero se necesita ahí quien medie, quien vea porque todo sea ecuánime. Marianela, eso sería lo ideal, pero la historia nos demuestra lo contrario. Y no nos vayamos muy allá. A partir de que empezó la cuarentena en el Ecuador, el gobierno nacional dijo que a través del Ministerio del Trabajo se iba a regular para que no se produzcan tantos desempleos. Pero inmediatamente cuando el presidente Moreno lo dijo, al otro día, por ejemplo, para citar una sola empresa, Edesa en Quito, lanzó a la calle a más de 30 trabajadores. Y a partir de ahí, según palabras del señor presidente de la República, hay 150.000 personas que han sido desplazadas de su fuente de empleo, personas con empleo formal. Por lo tanto, es un poco no creíble de que el Ministerio del Trabajo tenga o haga alguna acción para evitar que las personas sean despedidas. Obviamente, lo ideal sería que a través del Ministerio del Trabajo se ponga un límite o se controle al sector empresarial para que no castigue a los trabajadores dejándolos sin despido. Pero yo quiero reiterar algo que yo decía que la lógica es clara. Cuando la oferta supera a la demanda, los precios bajan. Por lo tanto, si tenemos ahora un gran número de desempleados, un ejército de desempleados, es obvio que el precio de los salarios van a bajar. Obvio, digo, desde el punto de vista del empresariado. ¿Cuánta gente en los próximos días abarrotarán las puertas de las empresas solicitando empleo y estarán en condiciones de trabajar por el salario que se le pague? Economista, a más del tema laboral, ¿cuáles son los otros temas que incluye la ley humanitaria? Bueno, en la ley humanitaria, ahí hay una cosa que destacar, estimada Marianela. El punto, por ejemplo, cuando al comienzo se hablaba de que a los empresarios se le iba a poner un impuesto, una especie de impuesto, y que después se le iban a descontar en los pagos que tienen que hacer normalmente el impuesto a la renta, pero no se lo hizo.
Eso es lamentable porque, sin embargo, no se toca al empresariado, pero a los trabajadores, y eso es sumamente grave. Decía alguien, una persona que intervino antes de mí, decía que los empresarios que no han pagado impuestos, según el SRI, más de 500 empresas, las empresas más grandes de este país, no pagan impuestos, pero sin embargo, cuando se le iba a tocar con la ley, se la dejó sin efecto, no se la va a tocar, pero sin embargo sí se ataca a los trabajadores. Es decir, somos el conjunto de la población que tenemos menores posibilidades de subsistencia, son a quien se lo va atacando cada día. Ahora bien, esta ley realmente tiene algunos puntos que lamentablemente, si llegase a aplicársela, sería muy grave para los ecuatorianos. ¿Cuáles son esos puntos negativos? Analicemos la ley. ¿Qué tiene de positivo esta ley y cuáles son esos otros puntos negativos que usted señala, economista? Bueno, decía, esta situación, podríamos pensar nosotros también en el punto positivo de la ley, es que se plantea de que, por ejemplo, las personas que pueden ser sacadas de es decir, si están arrendando una casa, el arrendador no puede sacarlo porque no ha pagado, se aplaza el pago a los servicios básicos. Eso tiene de alguna manera, podríamos decir que es bueno para la ley, pero que sin embargo es importante destacar aquí que si una persona no paga el arriendo, por decir, ya han pasado 2 meses y no paga el arriendo, una vez que pase el tema de la pandemia tendrá que pagar juntos. Aquí es importante, primero, que no se cobren intereses y al mismo tiempo se prorrogue el tiempo. Hay un cruce lastimosamente de información. En todo caso, hemos analizado el tema de la ley humanitaria, que fue aprobada el viernes anterior, pero la ley de ordenamiento de las finanzas públicas fue aprobada el día sábado. Y adicional a eso, las medidas económicas presentadas por el gobierno nacional, es decir, en el ámbito económico se han tomado permanentemente medidas y se han hecho los anuncios hacia el país. Algunos entendidos y expertos señalan que si el objetivo de la ley humanitaria era recaudar fondos a través de la colaboración tanto de empleados públicos, privados y de empresas con utilidades, lastimosamente eso ya no se dio, por un lado. Y por el otro lado, la negociación que pueda existir entre los empleadores y sus empleados dejaría en menor capacidad de negociación del empleado como tal. A esto señala el economista Félix Vilay, que al tener tanta oferta de mano de obra en el país se va a abaratar el tema del trabajo, de estos acuerdos de trabajo que se debe generar. Y lo que no vemos aquí, lastimosamente, es una fuerte presencia, por ejemplo, de quien debería regular el tema del trabajo, que es el Ministerio de Trabajo en los territorios. A eso pudo haberse sumado el trabajo desde la Defensoría del Pueblo y algunas instituciones que pudieron haber cruzado su trabajo con el objetivo de mediar, de buscar que no se vaya en desmedro de la posibilidad o del acceso al trabajo de los trabajadores, porque sin lugar a dudas en esta relación de poder sí hay aventajados y sí hay perjudicados. O nos quedamos a las buenas intenciones del empleador, que sea consciente que también hay, y los hay muchos en el país, pero también hay de los otros, de los que aprovechan las circunstancias y dependiendo en el momento en que nos encontramos y amparados en el tema legal, podrían aprovecharse y los empleados puedan tener peores condiciones. De todo hay en la viña del Señor y el Estado tiene la obligación de precautelar que esos derechos no sean vulnerados. En este momento, la mayor discusión se da precisamente en esta ley humanitaria, en esta